Hola, en este vídeo vamos a presentar la búsqueda full text. Sobre todo lo vamos a hacer con ejemplos en Oracle y sobre todo centrándonos en los índices contextuales, context. Los índices test resuelven la problemática de la búsqueda full text de una manera eficiente. Es un mundo muy amplio, eh, pero con unas nociones mínimas se puede empezar a trabajar con ellos. Os dejo este vídeo para que os podáis iniciar y que empecéis a conocerlos. De verdad son una herramienta muy útil. Bueno, la problemática que resuelven este tipo de índices la vamos a poner, lo mejor es presentarla con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una tabla que se llama Books, que contiene líneas de multitud de libros. En concreto, me he creado un ejemplo donde la tabla contenía 2.300.000 líneas. El requerimiento que tenemos es buscar una palabra, buscar las líneas que contengan una palabra. Entonces, la primera aproximación que cualquier desarrollador puede pensar es hacer un select, como el que tenemos aquí, con una cláusula like, con un porcentaje delante y otro porcentaje detrás de la palabra buscada. ¿Vale? ¿Esto funciona? Bueno, funciona. Encontrará televisión, televisiones, o sea, todos los derivados los va a encontrar. Pero el problema es que debido al porcentaje inicial, el coste, o sea, la duración de la sentencia va a ser elevada. Yo, por ejemplo, en el Oracle tengo instalado para hacer pruebas, veo que con 2.300.000 líneas, pues tiene un coste, una duración más bien de 5 segundos. Y un coste, aquí lo tenemos, hace un Table Access Full de 9.670. El coste, recuerdo que era el coste de la lectura de un bloque en Oracle, por ejemplo. Si hubiera un índice sobre la columna line, pues haríamos un index scan, pero bueno, también es alto porque tiene que leer todo el índice debido al porcentaje inicial. Entonces, este tipo de queries que son muy pesadas son los que resuelve los índices text. Entonces, con la misma tabla, vemos aquí la solución que he realizado yo. Entonces, creo un índice, line IDX, sobre esa tabla. Aquí tenemos la tabla y aquí tenemos en el on y tenemos el line, que es la columna. ¿Vale? Le digo que es de tipo context. Este vídeo voy a centrarme sobre todo en los índices contextuales, que son los de búsqueda de palabras. Aquí añado unos parámetros de sincronización y stop list que ahora veremos. Hay un montón de parámetros distintos que se pueden añadir, pero bueno, estos dos me han parecido interesantes y los voy a explicar. Pero tampoco quiero extenderme mucho porque es muy amplio el mundo de los índices contextuales. Entonces, la sentencia, cambiamos el like por esta sintaxis. El contains, la columna, la palabra buscada y el mayor que cero. Se pone así. Hay que utilizar prácticamente casi siempre hay que poner mayor que cero. ¿Vale? Si ejecuto esto, veo que me encuentra las mismas líneas que la select anterior, pero el tiempo de respuesta ha sido de 5 milisegundos en lugar de 5 segundos. Igual que el coste que evalúa Oracle aquí es de 9.670 y aquí lo evalúa de 1. Es súper rápido porque utiliza el índice text. Es 1000 veces más rápido que con la sentencia like, en este caso. ¿Vale? Pues esto es lo que resuelve los índices context, que no son índices normales, no son los índices a que estamos acostumbrados y son un poco especiales, y ahora vamos a seguir en el vídeo viendo qué detalles hay que tener en cuenta con este tipo de índices. Lo primero, son similares, o sea, las dos sentencias que hemos ejecutado con like y con contains son similares pero no iguales. Por ejemplo, estas tres sentencias que tenemos aquí son equivalentes cuando utilizamos índices context, porque el índice context por defecto es no case sensitive. Yo busco ARPA con la mayúscula o en mayúsculas y me devuelven lo mismo. Me encuentra todas las líneas donde aparezca la palabra ARPA independientemente de mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, con el like no es lo mismo hacer esto de aquí en minúsculas que en mayúsculas. Es diferente. Otra diferencia, además del case,
es que los índices context almacenan palabras completas. Es decir, si yo hago un select de los libros que contienen la palabra significativo, me encuentra elementos. Pero si hago el mismo select y pongo significati, no me encuentra nada, porque no es una palabra completa. O sea, encuentra palabras completas. Sin embargo, el like, si yo busco significati, me va a encontrar cualquier línea que contenga ese substring. El resultado es diferente. Y otro detalle es que con los índices context también podemos utilizar wildcards. Podríamos poner significati porcentaje para encontrar todos los derivados. Pero esto va a empezar a impactar en el rendimiento. No es conveniente utilizar wildcards en los índices context porque lo que va a hacer es desplegar esta sentencia en tantas ocurrencias como macheen el wildcard. Entonces, cuidado con utilizar wildcards en índices contextuales. Entonces, estas son diferencias que hay que saber, que no es lo mismo. No es lo mismo, pero sirve, pero nos puede servir para nuestro propósito. Bien. Otro detalle es que los índices contextuales no se actualizan de manera inmediata cuando hacemos un commit. O sea, los índices contextuales se actualizan por propagación. Los cambios se hacen y al cabo del tiempo son propagados al índice. O sea, los cambios se hacen en la base de datos. Entonces, hay tres maneras de propagar los cambios. Bueno, me refiero aquí viene un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo un select de libros donde aparece la palabra arpillo o aparece dientes grandes. ¿Vale? Esas dos palabras seguidas. Tanto la primera como la segunda select me devuelven esta línea de aquí abajo. Sin embargo, si yo hago un update, incluso si hago un update sin cambiar nada de esa columna, fijaros aquí, he puesto que en la primary key 3072 estoy haciendo que line sea igual a line, con lo cual no estoy cambiando nada, pero Oracle piensa que está actualizando la línea. En ese caso, las entradas del índice correspondientes a esa línea son invalidadas y si justo después del update, antes de la propagación del cambio a los índices, repito estas dos selects, no me va a encontrar nada. Me dirá que no hay ninguna línea que tenga estos valores hasta que no se propague. ¿Y cuándo se propaga? Pues hay tres formas de propagarlo. La propagación de índices se suele llamar sincronización de índices. La primera manera es manual, es llamando a un procedimiento del paquete ctxddl que se llama syncIndex y le paso el nombre del índice. Aquí hacemos un call en PLSQL o llamarlo de otra manera desde SQL Plus o como sea. Yo he comprobado que se le pueden dar niveles de paralelismo, pero realmente en las pruebas que he hecho no se gana mucho con el paralelismo a este nivel. Entonces, bueno, esta sería básicamente la forma de sincronizar un índice. Hay otra manera, que es en el momento de crear el índice, decirle pues cuándo lo queremos parametrizar, por ejemplo, cuándo lo queremos sincronizar. Para sincronizarlo cada media hora, por ejemplo, sería en parameters every sysdate más un día partido por 24 partido por 2 es media hora. ¿Vale? La unidad de medida es un día. Entonces, a partir del momento de la creación del índice, cada media hora estaría sincronizándose. Y cada vez que se sincroniza, genera para la media hora siguiente el siguiente job. Esto lo hemos visto antes aquí, lo he pasado por alto, pero es en parameters de la creación del índice, este parámetro sync. Es el que le dice cada cuánto. En este ejemplo de aquí, del create, lo estamos haciendo cada 10 minutos. 1 partido por 24, partido por 6, la sexta parte de una hora son 10 minutos. Vale. Y la tercera forma es un commit. A cada commit se propaga el cambio a los índices. Yo no recomiendo el onCommit. Yo verdaderamente recomiendo, casi la más cómoda es el parameters every un intervalo, porque el onCommit va a hacer que los commits duren mucho. Así, digamos que la sincronización onCommit es síncrona.
Mi transacción o mi programa, mi script va a estar esperando que termine el commit para continuar y el commit solo va a acabar cuando el índice esté sincronizado. Entonces estoy sincronizando los índices de una manera síncrona cuando pongo un commit. Sin embargo, el manual y el planificado, el every, esto es una manera asíncrona de sincronizar los índices. Entonces yo recomiendo verdaderamente una de estas dos. Normalmente ajustar el intervalo de tiempo que me conviene y el every sería la más cómoda. Si no queremos planificar mediante un planificador externo las sincronizaciones manuales. Bueno, muy bien, pues atención al tema de la propagación de cambios en tablas que no son inmediatos sobre los índices, con lo cual va a haber un lapso de tiempo entre la sincronización donde la información que se muestra no es fidedigna. Y otra cosa aquí, si queremos recuperar, bueno, esto vale para cualquier objeto de Oracle. Si queremos recuperar cuáles son los parámetros con los que se crea un índice o se modificó, tenemos esta select de aquí, DBS metadata getDDL, donde le digo que es un index, el nombre del índice from dual y me devuelve cómo está creado. Y por ejemplo, si yo le quiero cambiar a este índice que está sincronizar cada minuto, 1 partido por 24, serían horas, partido por 60 serían minutos. Cada minuto se está sincronizando. Si yo quiero cambiarlo a que se haga, por ejemplo, aquí lo he cambiado, puedo hacer un alter index con los mismos parámetros. Digo que el stop list, la stop list ahora la veremos después, la dejo como está y digo que se sincronice cada el siguiente día, que sea domingo, a las 7 de la mañana, a las 7 de la madrugada. Sería esta la sintaxis. Next day, Tuesday, day, Sunday, a las 7 de la madrugada, a partir de 7 horas, o sea que son 7:24. Entonces, esto es la misma sintaxis que el Job Scheduler de Oracle. Eso no tiene, viendo cómo se especifican el repeat interval de los jobs de Oracle planificados, es lo mismo. De hecho, va a crear una entrada en la tabla de Scheduler Jobs. Y aquí tenemos, si repito el getDDL, el metadata, o tengo ya el valor cambiado. O sea, yo puedo modificar los parámetros con los que he creado un índice. Puedo pasarlo de manual a planificado, de planificado a onCommit, como yo quiera. Y ya digo que el onCommit no lo recomiendo. ¿Cuál es la infraestructura que hay por debajo? Así, de manera muy sencilla. La infraestructura que hay por debajo de los índices text. Pues cuando creo un índice text, tengo aquí, me crea 5 tablas con unos campos blob que no debería, estas tablas no debería nunca tocarlas, aunque sí que puedo lanzárseles contra ellas porque a veces es interesante. Por ejemplo, bueno, la primera serie que tengo aquí arriba que he puesto es, si quiero saber los índices text que tengo en mi sistema, pues esta es la serie, ZXSys, ZX indexes, aunque también están en la tabla user indexes o all indexes, pero mejor aquí tengo más información. Es dentro del usuario ZX6. Después, la tabla esta que acaba en I latina es DR, dólar, nombre del índice, dólar I latina. Esta tabla contiene los tokens. Los tokens son las palabras que el motor de indexación ha generado. Si con esta serie que tengo aquí, token text count, agrupando por token text y con un order by count descending, me puedo hacer una idea de cuáles son las palabras más frecuentes que hemos encontrado en el texto. El count no es cuántas veces aparece la palabra, sino que es cuántas líneas ha generado en esta tabla I latina. No sé la correspondencia que hay, pero porque realmente aquí, si hacemos un count de books que contengan la palabra de, veremos que hay más de 1 millón de veces, no son 959. O sea que, pero sí que me da una idea de cuáles son las palabras más frecuentes. Y las palabras más frecuentes me pueden servir, o sea, es decir, esta select me puede servir para construir las stop list. Ahora vamos a ver lo que es una stop list, que es algo interesante. Entonces, una stop list conviene tenerla porque lo que me sirve es para evitar que en el índice aparezcan
las palabras que son muy frecuentes, como aquí en castellano de, neón, a, de, los, son palabras muy frecuentes y no me sirve buscar por ellas. Nadie va a buscar por ellas porque realmente en todas las frases aparecen estas palabras. Los, las, de, no tiene interés. Entonces, lo que puedo hacer es eliminarlas del índice para conseguir índices más pequeños, mejor acceso, no tener problemas de concurrencia ni evitar todo esto. ¿Vale? Incluso esto se hace, o sea, hay una sentencia en el paquete de DL, hay una función que es create stop list, me puedo crear una stop list de tipo basic stop list, son las más básicas, normales. Puedo añadir con add stop word, puedo añadir las palabras frecuentes, digo, que no me interesa buscar por ellas. Incluso puedo añadir expresiones regulares y, por ejemplo, si quiero que los números no aparezcan en el índice, pues haría esto. Añado un stop class a la stop list y le digo number simplemente y eso ya me va a eliminar todos los números del índice. Luego, si quiero consultar mis stop list, tengo esta select, ctx users from stop list y las stop words sería esta select de aquí. ¿Veis? Este es el resultado después de ejecutar estas sentencias. ¿Vale? ¿Y de dónde saco la lista de palabras? Pues yo puedo crear el índice sin stop list o con una stop list vacía, hacer esta select, ver cuáles son mis palabras frecuentes, ver cuáles no me interesa buscar por ellas y después añadirlas a la stop list, borrar el índice y volver a crearlo y será mucho más pequeño, porque va a eliminar todas estas entradas. Lo que pasa es que luego hay ciertas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, todo lo que está añadido a una stop list no cuenta. Por ejemplo, aquí estas sentencias, sonoro y significativo, sonoro a, sonoro 200, sonoro guión, por ejemplo, como tienen una palabra contenida en la stop list entre las dos palabras, van a devolver lo mismo. Todas estas sentencias me devuelven a mí este resultado. Sonoro y es equivalente a sonoro a, sonoro 200, sonoro guión, porque no tiene en cuenta la palabra de la stop list. Y si busco líneas de libros que contengan una palabra que está contenida en la stop list, no va a encontrar nada porque no está indexado. Porque ya he dicho que justo añado en la stop list las palabras por las que nunca voy a buscar. Si digo todas las líneas que tengan i, no me sale nada porque en realidad es que hay muchísimas y no me interesa. ¿Vale? Y una vez, si modifico, una recomendación que hago es que si se modifica una stop list, es conveniente hacer un drop del índice y volver a crearlo para que se actualice bien. Normalmente con la sincronización no se queda bien el índice. Se queda bien, funciona, pero no elimina completamente las palabras que se han añadido a la stop list. ¿Vale? Entonces yo lo más básico que recomiendo, ya digo, desde el principio lo he puesto aquí, es utilizar stop list y la sincronización planificarla con una periodicidad. Bien. Luego, mantenimiento de los índices test. Los índices test necesitan un mantenimiento que es la sincronización, que ya hemos hablado de él. Aquí sería, este call sería cuando estoy diciendo sincronización manual. Y luego se recomienda ejecutar un optimize index periódicamente. Los optimize index hay de varios tipos. Hay algunos que apuntan directamente a ciertas palabras o token, cuando se habla de token sobre de palabras. El full es recomendable cuando hay bastantes borrados de datos o cuando es intensivo la modificación, el update y el delete son intensivos sobre la tabla. Pero si tengo tablas donde se añaden líneas y raramente se modifican las líneas, entonces se puede usar el fast. El fast lo que hace es que compacta todo lo que está fragmentado, pero no elimina datos antiguos. Entonces, o podemos hacer un fast periódicamente y un full pues una vez al mes o así, pero es conveniente pasar el optimice de vez en cuando. El optimize también se puede programar dentro de parameters para que el job scheduler de Oracle lo planifique de manera automática. Aquí tenemos un ejemplo para que veáis que cuando he creado el índice y le he dicho que quiero el siguiente domingo a las 7 de la mañana, que es el ejemplo que hemos visto aquí, este ejemplo de aquí, alter index sync
every next day through Sunday. Esto lo que hace es que genera como cualquier job planificado de Oracle, en la User Scheduler Jobs, genera un job que es $, el nombre del índice, y luego un J, $J aquí al final, ¿vale? Y incluso en la tabla User Scheduler Job Log puedo ver las ejecuciones que se van haciendo y el status cómo va acabando. Esto al final es como si podría ponerlo manual y planificarlo a mano en el Oracle Job Scheduler, pero bueno, esto me lo hace de manera automática. Entonces, mantenimiento de índices es básicamente el sync y el optimice. Y por último, quiero añadir que, bueno, he hablado todo el rato de los índices contextuales, que es para búsqueda de palabras en un texto, pero no hay que olvidar que existen otros dos tipos, que son el ZXCAT, que es más, no voy a hablar de él, porque sería muy largo. Cuando quiero buscar palabras y mezclar la búsqueda junto con otros predicados sobre otras columnas, pues que una línea exista una palabra y además que un precio sea entre dos valores, por ejemplo. O el ZX Rule se utiliza para clasificar documentos. Pues analizar un documento y decir, pues este documento habla de informática, o este habla de arquitectura, o este habla de arte. Entonces, lo que hace es que devuelve una categoría, una clasificación, en función de unas reglas que se definan. No voy a entrar aquí. Y otro detalle que también quiero comentar rápidamente es que el data source para el motor de indexación, en el ejemplo que hemos visto es el default data store, que es pues una columna varchar 2 o una columna celob o algo que está en una columna de una tabla, pero realmente existen más data source. Puedo decirle que utilice varias columnas de una tabla, que sería el multicolumn data store, y el índice lo hace conteniendo las palabras que están en varias columnas. Le puedo utilizar el file data store donde le digo que indexe ficheros que están accesibles al Oracle, al motor de indexación. Puedo decirle que es de tipo URL que para que acceda mediante una URL y el motor de indexación indexe el contenido que obtiene por la URL, o algo a medida, los user define data store, donde puedo escribir un bloque PL que me devuelve el texto que luego hay que indexar. ¿Vale? Es muy amplio el tema de los índices full text, y no quiero entrar más porque no es cuestión de este vídeo, el que quiera puede investigarlo, pero aquí la primera aproximación yo creo que sirve con esto, con los índices contextuales, porque es un problema que se da muy a menudo. El tema del like con el porcentaje al principio y degrada la performance. Muy bien, pues con esto hemos acabado y espero que les sirva de ayuda y a quien no lo conozca, lógicamente.